vamos a analizar el concepto de los hidrocarburos. Este tema es de suma importancia debido a que lo usamos en nuestra vida cotidiana. ¿Qué son los derivados de los hidrocarburos? Todo el mundo los conoce y todo el mundo los usa, simplemente que no le damos el término técnico. Un hidrocarburo es el gas que utilizamos para cocinar. Un hidrocarburo es la gasolina que utilizamos para que el automóvil se desplace o se mueva. Un hidrocarburo son las bolsas de plástico. Un hidrocarburo es el diésel. Un hidrocarburo son las pinturas. Un hidrocarburo son muchos plásticos que utilizamos en el hogar. ¿Sí? Generalmente les llamamos derivados de los hidrocarburos o derivados del petróleo. Ese es otro nombre que reciben los hidrocarburos, o química del carbono, química orgánica o sus derivados. Bien, un hidrocarburo va a ser un compuesto que está formado con átomos de carbono en su estructura principal y átomos de hidrógeno que me lo van a estabilizar. Si recordamos, el número atómico del carbono 6 y la del hidrógeno es de 1. Vamos a revisar la configuración electrónica del carbono. 1s2, 2s2, 2p potencia 2. La representación gráfica de los electrones va a ser 2 electrones en el nivel 1 y 2 electrones en el nivel 2. En los orbitales p tenemos 3 subniveles que son x, y, z, y vamos a tener nada más 2 electrones. La configuración electrónica del hidrógeno es 1s1 y su representación gráfica solamente va a ser un electrón. Bien, ¿para qué me sirve esta configuración electrónica? Si nosotros checamos el átomo de carbono en su segundo nivel de energía, tiene orbitales tipo S y tiene orbitales tipo P. Pero en el orbital tipo S tenemos 2 electrones. Y entonces lo que voy a hacer es, este electrón lo voy a pasar al mismo nivel de energía, pero en diferente tipo de orbital. De tal forma que me va a quedar 1s2, 2s1 y 2p3. Su representación gráfica me siguen quedando los 2 electrones en el nivel interno o en el primer nivel de energía. Solamente me queda un electrón en S y ahora voy a tener 3 electrones en P. Si revisamos la estructura de Lewis, entonces, o la valencia, aquí me dice que el carbono tiene una valencia de 4. Le voy a poner más o menos 4. De 4. Si reviso la estructura de Lewis del carbono, sería un átomo de carbono y 4 electrones de valencia o 4 electrones en su último nivel de energía, que son los que me permiten formar los enlaces químicos. Bien, a este concepto, cuando hago un cambio de un electrón de un orbital tipo S a un orbital tipo P, le vamos a llamar hibridación del carbono y va a ser una hibridación sp3. Las hibridaciones sp3 solamente las tengo en hidrocarburos saturados. Los hidrocarburos que sus átomos de carbono con otros átomos de carbono forman enlaces sencillos. Bien, ya tengo la estructura de Lewis del carbono. Con la del hidrógeno no tengo mayor problema, ¿verdad? Para el hidrógeno solamente es un electrón y entonces me quedaría el átomo de hidrógeno con un electrón. De acuerdo a la regla del octeto, ¿sí?, el carbono o cualquier elemento para ser estable debe de adquirir la configuración electrónica de un gas noble. ¿Sí? En el caso del hidrógeno, la del helio, que son 2 electrones para ser estable. En el caso del carbono, la del
neón, argón, criptón en su último nivel de energía, que son 8 electrones en su último nivel de energía. Y entonces, el carbono debe tener 8 electrones. Para completar esos 8 electrones, por la regla del octeto, voy a colocar átomos de hidrógeno. Si observamos, el hidrógeno comparte, por medio de enlaces covalentes, sus electrones con el carbono y adquiere la configuración electrónica del helio o tiene 2 electrones, lo que lo convierte en estable. Al colocar los 4 átomos de hidrógeno, el carbono adquiere la configuración electrónica de un gas noble. En este caso es el helio del neón. 8 electrones en su último nivel de energía, lo que lo hace estable al compuesto. Bien, entonces con esta hibridación del carbono se dice que los hidrocarburos forman compuestos tetraédricos con un ángulo aproximadamente de 109 grados entre los enlaces del carbono con los átomos de hidrógeno. Bien, esto es el hidrocarburo más sencillo, un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Pero tenemos una infinidad de compuestos derivados de los hidrocarburos o derivados del petróleo, ¿sí? Vamos a revisar algunos. Por ejemplo, basándonos, el primero es el metano. Tenemos fórmula desarrollada, fórmula semidesarrollada y la fórmula condensada. Para el caso del metano, que es el que ya analizamos como el más sencillo, un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Su fórmula semidesarrollada y condensada en este caso es la misma, un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Para el etano tiene 2 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Su fórmula semidesarrollada y su fórmula condensada serían 2 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Para el caso del propano, ¿sí?, tenemos 3 átomos de carbono, ¿sí?, y 8 átomos de hidrógeno. Su fórmula semidesarrollada y su fórmula condensada. Para el butano, ¿sí?, tenemos 4 átomos de carbono, 10 átomos de hidrógeno, su fórmula semidesarrollada y su fórmula condensada. Bien, este propano o este butano, generalmente estos son los gases que utilizamos para la combustión en el hogar, ¿sí? O generalmente los que se dedican a hacer arreglos en tuberías de cobre utilizan gas propano o utilizan gas butano para poder soldar, los plomeros, ¿verdad? El plomero utiliza estos dos gases o cualquiera de los dos o una mezcla para poder realizar su trabajo, ¿sí? Y nosotros en casa utilizamos ya sea gas propano o gas butano, que comúnmente lo conocemos como gas natural. Bien, entonces ahí tenemos los primeros 4 hidrocarburos. Vamos a ver, el de 5 átomos de carbono se va a llamar pentano. El de 6 átomos de carbono se va a llamar hexano. El de 7 átomos de carbono se va a llamar heptano. El de 8 átomos de carbono se va a llamar octano. El de 9 átomos de carbono se va a llamar nonano. Y el de 10 átomos de carbono se va a llamar decano, ¿sí? Y entonces, solamente para los primeros hidrocarburos utilizo un prefijo griego. Para los demás hidrocarburos, para escribir su nomenclatura, que indica el número de átomos de carbono vamos a utilizar los números